Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, Carla, Blanca, bienvenidos. Hola Gamaliel, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la salida de Mitzrayim en Shemot. Vamos a estar viendo unos cuantos puntos acerca de la manera en que Yahweh nos guía. En primer lugar, en resurrección. Inmediatamente después de lo dicho acerca de los huesos de Yosef, que fue lo que vimos en la charla anterior, tenemos un relato acerca de la dirección y la guía del Adón. En el capítulo 13 de Shemot, en los Pasukim del 21 al 22, dice: Yahweh iba delante de ellos en una columna de humo de día para guiarlos por el camino y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que viajaran día y noche. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche no se apartaban de delante del pueblo. Si leemos el capítulo 13 veremos una secuencia maravillosa indicando que Elohim no puede guiar a su pueblo sin la vida de resurrección. Su dirección está disponible solo para los huesos que se mueven en resurrección. Cuando los huesos secos se avivan y empiezan a salir de Mitzrayim, la dirección de Elohim llega a ellos, ¿no es cierto? Y los mueve. Estos huesos secos que estaban en Egipto se movieron tras la orden de Yahweh y salieron, como dice, los israelitas viajaron desde Ramses hasta Sucot como 600.000 hombres de a pie, además de los niños, y emprendieron la marcha desde Sucot, acamparon en Etán al borde del desierto. Yahweh iba delante de ellos en una columna de día para guiarlos en el camino y en una de fuego de noche para darles luz, ¿no es cierto? De esta manera podían viajar de día y de noche. Durante muchos años yo me pregunté por qué se mencionaban los huesos de Yosef en relación con la columna de nube y la columna de fuego, pues están juntos, ¿no es cierto? Estas dos columnas, ¿no es cierto?, son Elohim mismo. Así que esto está aquí presentado porque la dirección viviente de Elohim está relacionada con la vida de resurrección. Y esto es lo que representa, ¿no es cierto?, la salida después de las aguas. Para que los huesos muertos se muevan, Yahweh debe guiarlos. Y estos huesos muertos deben ser llevados de nuevo hacia la tierra prometida, pero deben también atravesar el desierto. Esto simboliza que somos huesos secos. Y cuando nos movemos en la vida de resurrección, espontáneamente Él nos guía. Muchos creyentes hoy en día buscan la voluntad de Yahweh, desean sinceramente su dirección y su guía. No obstante, cuanto más buscan estas cosas, realmente menos las tienen. La razón de esa carencia es que estos creyentes no son huesos que fueron sepultados y resucitados. Ellos no son huesos que se mueven con el poder de la vida de resurrección. Siguen andando en su carne y ese es un problema que debe ser resuelto. Para tener la guía y la dirección de los huesos sepultados deben ser levantados de la tumba y empezar a moverse bajo las órdenes del Adón, directamente, no como cada uno le parece. Hola Eduardo, bienvenido. Hola Jorge. En segundo lugar, seguir el mandato del Adón, justamente. El capítulo 12 habla del éxodo de los hijos de Israel, pero no dice nada acerca de la dirección del Adón en este sentido. Esto lo vemos desde el capítulo 13 en adelante, ¿sí? Si los hijos de Israel hubieran salido de Mizraim por sí solos, habrían cometido un grave error, 1500 graves errores, ¿no es cierto? Para emprender un éxodo correctamente, ellos tenían que tener la guía y la dirección de Mashiach, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo creí que habiendo sido salvos y liberados, ahora nuestro deber era salir de Egipto, ¿no es cierto? Realmente es así, no es que no lo sea, ¿sí? Pero no podemos salir de Egipto por nuestra propia cuenta. Debemos salir cuando la nube se levanta y acampar cuando la nube se detiene. Salir por nuestra cuenta del sistema no nos hará salir de Egipto en lo más mínimo. Esto lo comprendo ahora. En su momento pensaba que era así, ¿no es cierto? Dice salir, salir. Muchos creen que saliendo a vivir en lugares alejados, llevando vidas lo más cercanas posibles a las leyes de Yahweh, por más que se esfuercen, ¿no es cierto? Eso es lo correcto. En cierta forma, no voy a decir que sea incorrecto, pero lamentablemente hoy Él nos está abriendo los ojos a que no es exactamente así la cosa, porque Él tiene que sacarnos. Aunque ciertamente debemos sacar Egipto de nuestros corazones, que es una cosa completamente invertida, ¿no es cierto? En la medida en que vamos abriendo los ojos, no se trata de salir del mundo, sino de ser luz y sal para salvar a muchos. Entonces, de esa manera lo que es salir de Egipto, sacarlo de nuestros corazones, sacarlos de nuestro interior. La salida de Egipto histórica
corresponde a la era de Pesaj, ¿no es cierto? No al final de la era de Shavuot. En la era de Pentecostés, los creyentes fueron literalmente enviados al mundo, ¿sí? A llevar el mensaje de Mashiach a todos, ¿no es cierto? Así que no se le podía decir que salieran del mundo cuando estaban siendo enviados literalmente al mundo. Hoy estamos a las puertas de la era de Sukkot, ¿verdad? El Ruach está reuniendo a los suyos, especialmente a los vencedores de la cebada, porque durante el milenio la tarea continuará siendo ministrar a Yahweh y a Yeshua al mundo. Será diferente, como sabemos, ¿no es cierto? Porque el mundo ya se habrá vuelto en gran medida a Mashiach, lo buscarán sinceramente, sí, aunque no todos, sabemos también que no será completo. De manera que hoy esa es la disciplina que estamos recibiendo, prepararnos para ministrar al mundo una vez más, esta vez no ya llevando solo el mensaje de salvación, que fue lo que mayormente hizo la congregación de Shavuot, sino muy específicamente llevando el mensaje de santificación para que la gente aprenda a crecer en Mashiach y él llegue a estar en todos, a hacer todo en todos, ¿no es cierto? De manera que lo que hoy debemos aprender es a escuchar y ver los movimientos del Ruach para obedecer correcta e inmediatamente. Hola Gaby, buenas tardes. En Shemot 12 entonces tenemos el mandato del Adón y en el capítulo 13 tenemos la guía del Ruach. Sí, en asuntos espirituales no es suficiente tener solamente el mandato del Adón sin su guía. O sea, hay veces que él da la orden, pero hay que esperar a que él nos guíe también. Generalmente él da la orden, nosotros salimos corriendo a hacer las cosas y termina saliendo todo mal porque lo estamos haciendo en nuestra carne, en nuestras fuerzas mismas. Su mandato siempre tiene que ser seguido de su guía. La celebración de Pesaj por parte de los hijos de Israel era algo correcto, ¿no es cierto? Su entorno había sido sometido completamente por el Adón y ellos estaban listos para salir de Mitzrayim. No obstante, vemos que dice, sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Elohim no lo condujo por el camino de la tierra de los filistinos, aunque estaba más cerca, porque Elohim dijo, el pueblo podría cambiar de parecer cuando vea la guerra y regresar a Mitzrayim. Así que Elohim hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del mar de juncos. Ahora bien, los israelitas salieron armados de la tierra de Mitzrayim. Entonces el pueblo de Elohim pudo haber tomado uno de los dos caminos, el corto o el complicado, ¿no es cierto? Eran dos caminos, en realidad se podía haber tomado varios más, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que estaba la elección era entre el corto y el largo, ¿sí? Según la comprensión natural, ellos seguramente habrían escogido el camino corto, que de hecho es el que iba directamente a Canaán. Cuando uno yo tengo que ir a tal lugar, bueno, si el lugar queda allá, yo agarro para allá, pero no, el camino que Yahweh les hizo dar fue toda una vuelta, o sea que es contrario completamente a nuestra mentalidad natural, ¿no es cierto? Entonces, esto dependía solamente, evidentemente, de la dirección del Adón por medio de la columna de fuego y de la columna de nube, si no ellos hubieran agarrado para cualquier lado. Fuera de la dirección del Adón, el pueblo de Elohim no tenía ningún derecho a moverse. Si los hijos de Israel se hubiesen movido sin la dirección del Adón en la columna de fuego o la columna de nube, se habrían movido por sí solos, se habrían salido directamente de la congregación en general. En asuntos espirituales jamás se debe hacer esto. Junto con el mandato del Adón tenemos que tener su guía y su dirección. Tenemos que estar muy atentos a todas las partes, no solamente al llamado. Muchas veces recibimos la orden, como ya dije, y salimos corriendo, ¿no es cierto? Pero la orden implica algo más, ¿no es cierto? Implica, bueno, cuándo, cómo, de qué manera, dónde. Cada cosa tiene sus circunstancias, ¿no es cierto?, que deben ser explicadas, y esas explicaciones son bajo la guía del Adón mismo, ¿no es cierto? Hay que esperar el resto de las especificaciones del Ruach y no salir corriendo, ¿no es cierto? Por el contrario, o sea, cuando él nos pide hacer algo, entonces tenemos que esperar y decirle, bueno, me pediste que haga esto, entonces necesito que me guíes, ¿sí? Guiarme por la columna de fuego, por la columna de nube, ¿no es cierto? Para que yo entienda para qué lado tengo que ir y cómo tengo que hacer las cosas que me estás pidiendo. En tercer lugar, conforme a ciertas condiciones, ¿no es cierto? Esa es la forma en que él nos guía. Además, este capítulo revela que la guía y la dirección del Adón vienen solamente cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿no es cierto? No son cosas incondicionales, su dirección y su guía. La primera condición es la santificación, justamente. Y este es el problema por el cual la mayoría de las denominaciones están sin guía. Si no somos santificados, no podemos tener la dirección del Adón. También tenemos que experimentar el nuevo comienzo
comienzo de una vida sin levadura, como ya vimos, ¿no es cierto? Ser santificados, tener el nuevo comienzo de una vida sin pecado, son los primeros dos requisitos para poder recibir la guía del Adón. La resurrección, ya mencionada, que ya mencionamos también, que es la salida justamente, es la otra condición. Para ser guiados por el Adón, no debemos estar en el hombre natural. No se puede caminar en lo espiritual desde el hombre natural. Nuestros huesos deben resucitar y moverse. Entonces, cuando ya no estemos en el hombre natural, vamos a tener la dirección y la guía del Adón. Mencionamos que las escrituras se refieren al hombre natural como carne y sangre, ¿no es cierto? Cuando Kefa recibió la revelación de que Yahshua era el Mashiach, el hijo del Elohim vivo, como dijo, el Adón le dijo, bienaventurado eres, Shimón, hijo de Yahanan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Además, después de que Mashiach fue revelado a Shaul también, él no consultó a carne ni sangre, dice. Es decir, no consultó al hombre natural, ¿no es cierto? Cuando estamos en resurrección, estamos calificados para recibir la guía del Adón y su dirección. En realidad, estas dos cosas, la dirección y la guía, son simplemente el Adón mismo, ¿no es cierto? Es la columna de fuego durante la noche y la columna de nube durante el día. En ese momento se hizo visible el cuadro de los hijos de Israel saliendo a Misraim conforme a la guía del Adón, revela que su dirección se da únicamente cuando se cumplen sus condiciones. Él lo hizo visible para pintar justamente este cuadro para que nosotros lo viéramos, pero hoy ya sabemos que la dirección del Ruach es interna. Entonces tenemos que prestar mucha más atención porque no es una columna que veamos físicamente, ¿no es cierto? En cuarto lugar, justamente como estábamos diciendo, no por el camino corto, sino por el camino más complicado. En el post después les voy a dejar un mapita para que vean más o menos la diferencia entre uno y otro, aunque el recorrido que los israelitas realizaron a lo largo de todo el camino no está exactamente, y cómo ha pasado tantos miles de años desde esa época hasta ahora, arqueológicamente muchos lugares se han perdido, no se sabe exactamente, entonces hay muchas variables en ese sentido. Lo que yo pongo en el mapa es una de las posibles, una de las más comunes de todas, y no vamos a entrar en esas discusiones geográficas porque son completamente irrelevantes para las cosas que necesitamos aprender. Bienvenido, Guillermo. Al guiar a los hijos de Israel, entonces el Adón no los llevó por el camino corto, como dijimos, ¿sí? Al contrario, los hizo ir por el camino más complicado, un camino que hasta parecía directamente ser un desvío, ¿sí? Los hijos, en nuestra opinión humana, pensaríamos que tendría que haber ido directamente a través de la tierra de los filisteos hasta la buena tierra, porque era para allá que iban realmente. Ese era el camino simple, ¿sí? Inclusive ya había una ruta comercial trazada, de manera que en sí había un camino ya, ¿no es cierto? No era como andar a través del desierto donde en sí no hay camino que se va haciendo. No obstante, ya que existía la posibilidad de una guerra con los filisteos, Yahweh decidió que no los iba a conducir por ese camino. Entonces, según nuestra mentalidad humana, esta decisión de Yahweh es extraña e inclusive insensata. Muchos a lo largo de los siglos han cuestionado, no solamente en esto, sino en tantas cosas, han cuestionado, ¿no es cierto?, la sanidad mental de Yahweh, porque ¿por qué los hizo ir por ese lado, no es cierto? Si nosotros fuéramos Yahweh, ciertamente habríamos conducido al pueblo por otro camino, o sea, no si fuéramos él, sino que si estuviéramos en esa posición, ¿no es cierto?, de comando, así, ciertamente habríamos ido por el otro lado, la cosa más lógica a ser vista, ¿sí? Entonces, él parece como que se hubiera equivocado en ese momento y permitió que la gente inclusive tuviera esa impresión. No solo la gente, porque como vamos a ver también Faraón pensó que se habían equivocado grandemente. La ruta entonces más corta, más directa de Egipto a Canaán habría sido por el camino de la costa de Gaza, justamente, que estaba a unos 250 kilómetros de Sucot, del Sucot de la salida de Egipto, ¿sí? Pero antes de que estuvieran listos para tomar posesión de la tierra de Canaán, también primero necesitaban unificarse como nación y tenían que aprender a confiar en Elohim, a quien apenas estaban empezando a conocer, ¿no es cierto?, todavía. Así que este también es el error de muchos que creen que apenas que son salvos ya están listos para entrar en la tierra prometida. Lamentablemente no es así.
¿sí? O sea, a pesar de que nos muestra cómo es el camino, ¿no es cierto? De que salimos de acá y tenemos que llegar acá, en el medio está el desierto y el desierto es un tramo que debe ser recorrido. La mayoría no quiere recorrerlo para nada, la carne no quiere recorrerlo, por lo tanto, la gente normalmente se niega. Ese es el camino de la santificación y sin esa santificación no se llegará al final a la tierra prometida. Entonces, este es un error bastante común. Como nosotros sabemos perfectamente que la tierra prometida simboliza nuestra tierra interior, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos polvo y barro, venimos de la tierra que es Adama, y esta tierra fue vendida al pecado, como sabemos. Los kenanitas, todos los pueblos, las bestias que tenían que ser expulsados de la buena tierra, sí simbolizan la carne y los demonios que aprovechan la situación, como dicen Devarim 7. Y Yahweh tu Elohim despojará a esos pueblos delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellos de una vez para que no se multipliquen las bestias salvajes y te ataquen. Él mismo nos dice que es Él, a través del Ruach de Mashiach en nuestro interior, quien limpiará la tierra y nos asegura que no podemos acabar con ellos de una única vez. Muchos se desesperan por tratar de resolver sus defectos, ¿no es cierto?, por sí mismos generalmente, en la carne, olvidándose de que es Yahweh quien conquista, mientras que otros se convencen de que ya están llenos en el Ruach en plenitud, un error bastante común en medio del cristianismo, y continúan sin embargo, en sus prácticas de la carne, ¿no es cierto?, que son bastante evidentes. La carne en ese sentido está simbolizada por los pueblos y caen en las tentaciones que son las bestias, los demonios. Esto no es tan simple como acusar a un católico, por ejemplo, de sus evidentes y externas prácticas paganas. Eso es una cosa muy evidente, por así decir, y muy simplista. La tierra es interior, los pueblos que la habitan son nuestros malos hábitos, defectos y virtudes de la carne. No necesitamos estar siempre diciendo, es el vecino la parte mala, yo tengo toda la parte buena. No, la parte mala está en nuestro interior también, ¿sí? Recordemos que la carne también tiene la capacidad de hacer cosas buenas, además, sin Mashiach. Y esas cosas no sirven tampoco, como cualquier persona del mundo, cualquier creyente que cometa buenas obras puede llegar a probarlo tranquilamente. Las bestias son los demonios entonces que pueden traer no solo tentaciones evidentes, sino también doctrinas extrañas, tradiciones de hombres, cosas que son un poco más sutiles, vienen más escondidas y vienen de las manos de supuestos creyentes también, ¿no es cierto? Estas cosas no están en el vecino, están en nuestro interior, repito, y todo esto necesitamos verlo como que la tierra está realmente en nuestro interior. Ellos eran una raza de esclavos desarmados, ¿sí? Aunque habían adquirido armas, como dice ahí, la gran mayoría realmente no sabía utilizarlas porque habían sido esclavos y los esclavos no se les permite tener armas. Eso probablemente fuera parte en cierta medida de lo que les habían dado, ¿no es cierto?, el despojo que habían hecho de los mitzritas, ¿no es cierto?, porque dice que salieron armados, entonces de cualquier manera salieron con armas, una cierta cantidad por lo menos la tenía. Ciertamente no eran un ejército organizado, ¿sí? Y de esta manera ellos no estaban para nada acostumbrados a la guerra. Hola Aarón, bienvenido, hola Viri, bienvenidas. Si no tenemos estas personas, no estaban acostumbradas a la guerra, entonces la noticia de que una enorme multitud de esclavos había conseguido escapar de Egipto, así como la muerte de Faraón, que sucedería en breve, ¿no es cierto? Nosotros estamos todavía saliendo, pero ya sabemos todas las cosas que sucedieron, todas las maravillas de Yahweh, todas esas noticias no tardaron en llegar al resto de las naciones, ¿sí? Todas las naciones sabían lo que había sucedido y se pusieron en alerta enseguida de que había por lo menos, dicen las cuentas, 2 millones de personas, aunque 600.000 es el número de los hombres que salieron, eso está registrado, mujeres, niños y animales que estaban en busca de tierras, ¿no es cierto? ¿Dónde iban a vivir todas esas personas? Entonces las naciones que estaban ahí se pusieron todas locas y con bastante lógica, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, si nos atenemos a los cálculos convencionales, como digo, encontrar tierra para 2 millones de almas es algo que pondría en alerta a cualquier nación. De manera que la cosa estaba un poco ardiente, ¿no es cierto? Ciertamente encontrarían, como encontraron después más adelante, oposición si avanzaban directamente hacia la tierra prometida, pero si avanzaban de manera directa, apenas salidos,
Los iban a masacrar porque no estaban ni ahí preparados, ¿no es cierto? Tenían que pasar por todo el entrenamiento para después poder vencer en las luchas y aprender cómo vencer en las luchas con Yahweh, ¿sí? Ellos no solo debían tratar su carne en el desierto, siendo disciplinados en obediencia, sino que además tenían que recibir todavía la ley de fuego, recordemos, ¿no es cierto? Algo que sabemos que se negaron a recibir, por ese motivo tuvieron que continuar avanzando sin el Ruaj en su interior, sino con la ley externa, ¿no es cierto? Lo cual les quitó la posibilidad de conseguir las cosas, pero también sabemos, como hemos dicho muchas veces, que no era el momento de suceder todavía. Debía efectuarse una transformación entonces espiritual antes de que pudieran estar preparados para cooperar con Elohim en la conquista de Canaán. Cooperar en el sentido dejarse ser utilizados, ¿no es cierto? Porque la cooperación que tenemos nosotros humanos en nuestra cabeza quiere decir, bueno, ¿en qué te ayudo? Déjame que yo elijo lo que quiero hacer y te ayudo en eso, ¿no es cierto? No se trata de eso. Cooperar con Elohim es disponerse en sus manos para que Él decida qué es lo que tenemos que hacer, no decidirlo por nosotros, ¿sí? Es una gran diferencia. Entonces, este entrenamiento sería el desierto, este entrenamiento sería su Shavuot a lo largo de ese tiempo. El desierto es nuestro Shavuot, ¿sí? Nuestro Pentecostés, ¿no es cierto? Todo ese tiempo, nuestro caminar fuera del mundo, haciendo morir a la carne para llegar a la tierra prometida, conformando un ejército como un solo hombre. De manera que Yahweh no los llevó entonces por el camino corto por tantas razones, ¿no es cierto? O sea, él tenía todas estas razones y no era un capricho nada más. Si hubieran ido directo, habría habido problemas y se habrían regresado, como él mismo dice. Por otro lado, debido al pacto de paz que se había levantado entre Abraham y Abimelech en Bereshit 21, los israelitas no podían atacar a los filisteos. Había un pacto de sangre en el medio, ¿sí? A quienes no les había llegado su tiempo aún. Sabemos que cada nación tiene que llenar su tiempo, ¿no es cierto? Estas guerras van a suceder en los tiempos de los jueces, en su mayor parte, lo vamos a estudiar en su momento. Elohim entonces había informado antes a Moshe que el pueblo de Israel debía reunirse en el monte Joreb después de su partida en Egipto. En el Shemot, en el capítulo 3, ¿no es cierto? A comienzo dice, él le dijo, yo estaré contigo, esa será la señal de que fui yo quien te envió, y cuando hayas liberado al pueblo de Mitzrayim, adorarán a Elohim en este monte. Este es el monte Joreb, ¿no es cierto? Así que Yahweh sabía desde el comienzo la ruta que tenían que seguir, ¿sí? Sin duda la misma que recientemente Moshe había seguido al ir de Egipto a Midian y regresar, ¿no es cierto? De ahí que el pueblo se desviara hacia el sur, desde Sucot, y llegase al borde del desierto de Etam. Fue tan solo después de que habían ido más allá de Etam y entrado en el desierto mismo cuando apareció la columna de nube para guiarlos. Dice, emprendieron la marcha desde Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Yahweh iba delante de ellos en una columna de humo de día para guiarlos. Ahí es cuando aparece. Muchas veces en mi vida creyente, Elohim me ha conducido en caminos que yo consideraba equivocados. Yo a mi carne, ¿no es cierto?, los consideraba equivocados, me parecía que no era por ahí que había que ir, ¿no es cierto? La carne nunca comprende la mente del Ruaj. Pero he llegado a adorar realmente al Adón por su dirección, porque mucho tiempo después Él nos muestra, Él nos hace ver todos esos errores, ¿no es cierto? Y nos hace comprender por qué él decidió ir por otro lado, ¿no es cierto? Su dirección siempre está correcta, obviamente. Si nos lleva a través del desierto, y el desierto casi nunca tiene apariencia agradable, esa es la realidad, por eso nos quejamos siempre, es porque él sabe que el otro camino, avanzando directamente a través del mundo, es mucho peor todavía. Por ese camino podemos morir directamente, ¿no es cierto? Y porque además necesitamos prepararnos antes. No huyamos entonces de sus disciplinas ni de las situaciones en las que nos coloca a fin de capacitarnos para cuando entremos en la tierra prometida, para que cuando la alcancemos no seamos como muchos fueron y muchos serán tentados a preferir las tierras al otro lado del río antes de entrar en la buena tierra. Desde nuestro punto de vista humano podemos pensar que Él debería entonces conducirnos de cierta manera, pero si Él nos guiara por ese camino no habría ninguna lección para aprender.
¿sí? Y podríamos estar en peligro de regresar a Mitzrayim. Si por nosotros fuera, el camino sería liso y llano, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de problema para qué, pero eso no nos haría aprender ningún tipo de lección y seríamos completamente bebés eternamente. Muchos lo hacen. ¿Sí? Muchos apenas sienten una pequeña molestia, una pequeña hambre, una pequeña incomodidad, cierran los ojos y corren a buscar la zona segura, ¿sí? que es de la cual acabaron de salir, y se rehúsan a recibir el entrenamiento. No debemos actuar obviamente de esta manera. Si hemos entrado en su ejército, será para disciplina, pero será para nuestro bien también, ciertamente, nunca para nuestro mal. Como somos animados a hacer en Ibrín capítulo 12, dice: en el momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Sin la santidad nadie verá a Yahweh. Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Por lo tanto, Yahweh nos hace tomar un camino indirecto, ¿no es cierto? Entonces, inclusive es el camino siempre más largo, es el camino que parece más difícil, y nosotros hubiéramos querido hacerlo en una semana, pero nos lleva años, ¿sí? Pero cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas podemos ver que lo que pensamos que eran desvíos y pérdida de tiempo era en verdad la mano educadora de nuestro Padre Kadosh, conduciéndonos a nuestro crecimiento interior. Debido entonces a su negativa de recibir la ley en su interior, como ya sabemos en el monte Sinai, y a todas las repetidas desobediencias que tuvieron los israelitas, los hijos de Israel finalmente tuvieron que vagar en el desierto durante 40 años, ¿no es cierto? Esto sabemos que va a suceder. La mayor parte de ese tiempo anduvieron en círculos. Realmente fue un andar, pero para pasar el tiempo, por así decirlo, ¿no es cierto? Tenía que aprender cosas, no es que era solamente, bueno, ahora se me ocurrió, vamos para allá. No, tenían cosas que aprender en todas partes, todo fue absolutamente necesario, y sin embargo fue una etapa en la cual tenían que esperar a completar el castigo, ¿sí? Esta es también la experiencia de muchos creyentes hoy en día, dan vueltas sin ningún progreso dentro del desierto. No podemos olvidarnos que toda aquella generación que entró en el desierto, con excepción de 2 personas, cayeron en el desierto. La carne debe caer en el desierto, eso es lo que simboliza. Pero hay muchas veces que la gente cae junto con su carne, ¿no es cierto? Y se queda ahí caída en el desierto y no salen para nada. Muchos ni se dan cuenta porque se dibujan progresos por medio de la carne, dicen: mira cómo crecí espiritualmente, ¿no es cierto? Y todo, pero son posturas carnales, realmente, y levantan denominaciones, levantan estructuras, levantan muchas cosas, ¿no es cierto? Otros no necesitan de tanto, no necesitan ser tan grandes y tan a crear su propia iglesia y todo lo que sea. Muchos también pueden mostrar confiar en sus propios esfuerzos en la carne, simple y sencillamente, ¿no es cierto? Y determinar que se trata de avances en el espíritu. Es difícil comprender el límite entre una parte y la otra, ¿no es cierto? Y además es muy difícil mostrar los errores de la carne a la gente, porque la carne se resiste con espanto y con irritación, además, a ser tocada, y su primera reacción defensiva es siempre de rechazo o con una actitud de ofensa. La gente se ofende enseguida, ¿no es cierto?, cuando se les muestran ciertas cosas. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad de rogar a Mashiach que nos ayude a ver si los progresos que creemos estar realizando son en realidad en el Ruach o en el alma, ¿sí? Si son de la carne o si son del espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar que debemos corregir las cosas si es necesario, porque si las estamos haciendo en el alma, serán paja, madera y hojas, ¿no es cierto? Y nos mantendremos eternamente en el desierto y ahí caeremos. No obstante, por medio de esta clase de viajes aprendemos sí lecciones importantes si nos disponemos, ¿sí? Que como lo declaran todos los libros de Bamidbar y de Barín que vamos a estar estudiando. Siempre que ese andar en círculo sea ordenado y dirigido por Yahshua, nunca será inútil, y eso es una realidad, ¿no es cierto? En esto se diferencia del andar en círculo de muchos que obedecen a su propia carne en lugar de escuchar al Ruach. ¿Y cómo se dará cuenta uno? Pues por los frutos. El quinto punto que analizamos es justamente la columna de nube y la columna de fuego, ¿no es cierto?, que nunca se apartó del pueblo.
En realidad las dos columnas mencionadas son una sola, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando anochecía la nube se convertía en fuego, pero cuando amanecía el fuego se convierte en nube. Sin embargo, el fuego y la nube son exactamente la misma cosa. En tipología la nube representa al Ruach de Mashiach. Cuando él nos alcanza, el Ruach de Elohim se parece a una nube, esa es la tipología. Y el fuego representa la palabra de Elohim, su ley de fuego, cosa que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? La cual es una luz para nosotros en medio de las tinieblas, ¿sí? Y no es un fuego que nos va a matar, como tanto pensaron ayer y hoy. Los mismos israelitas, ¿no es cierto?, se negaron a recibir la ley porque se asustaron con el fuego y todos los ruidos, ¿sí? Por lo tanto, la guía viviente y que Elohim nos viene a dar por medio del Ruach es de la palabra, ¿sí? Cuando el cielo está claro, Él es la nube, pero cuando el cielo está oscuro, Él es el fuego. Esa es la cosa. Cuando están las tinieblas, Él es la ley, Él es el fuego, es la ley de fuego. Cuando el Adón conduce como columna de fuego por la noche, ¿sí? Cuando estamos en medio de las tinieblas, en medio de una generación malvada, en medio de las tinieblas que nos están rodeando, la luz de esta columna hace que la noche se convierta en día para los suyos. De esta manera, los hijos de Israel podían viajar de día y de noche. Esa es la forma en la cual Él nos protege estando en este mundo. En la vida creyente no debería haber ninguna diferencia entonces entre el día y la noche, ya que se supone que tenemos la columna que nos guía constantemente. En realidad, nosotros los creyentes no deberíamos tener ninguna noche siquiera en nuestra vida con el Adón. Obviamente, si Él es la luz, ¿no es cierto? Y así será plenamente cuando tengamos los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando el Cordero sea la lámpara de la nueva Jerusalén, ciertamente, no habrá más noche ni día, es decir, no habrá tinieblas, todo será luz, todo será iluminado, ¿no es cierto? Aplicado a nosotros, nuestra noche debe convertirse en día. Si nuestra noche no se convierte en día, entonces somos vencidos. Realmente, esto significa que cuando estamos en tinieblas y dormimos, experimentamos una noche en nuestra vida como creyentes, unas tinieblas. Pero cuando invocamos el nombre del Adón, somos iluminados y nuestra noche se transforma en día. Debemos vivir por y en su luz constantemente. Nuestra noche es nuestro lado carnal, ¿sí? Esa es nuestra noche interior, por así decir, porque tenemos siempre, ya lo sabemos, una aplicación interior, una corporativa, otra histórica. Nuestra noche en lo nuestro, en lo personal, es nuestro lado carnal que nos hace andar en las tinieblas. Así que debemos andar por nuestro Ruach, evidentemente, nuestro lado iluminado. Tanto la nube como el fuego simbolizan a Yahweh, porque Él es el Ruach y también es la palabra, entonces. Y además la palabra es también el Ruach, ¿no es cierto? Y Yahshua es la palabra, como dicen Yahanan 6, Efesiyin, en Gitgalut, en muchos lugares en las Escrituras. Yahweh, que es el Ruach de Mashiach, y la palabra son uno, los tres son uno para conducirnos y guiarnos continuamente. Son las formas en que Él ha elegido manifestarse, mostrarse para que lo pudiéramos ver. Cuando entendemos claramente, Elohim nos guía por medio del Ruach, ¿sí? Pero cuando no entendemos claramente, Él nos está guiando por medio de la palabra, ¿sí? A medida que entendemos la palabra, esta se va incorporando, ¿no es cierto? Y se va convirtiendo en el Ruach en nuestra experiencia. La vamos interiorizando, por así decir, y se va conformando dentro de nosotros y haciendo una nueva naturaleza. Cuando los israelitas se negaron a escuchar la voz de Yahweh, rechazaron tener oídos para escuchar y ojos para ver, literalmente. Eso fue lo que rechazaron, aunque no se dieron cuenta, no entendían, simplemente estaban asustados. Esa fue la posición. Y hoy en día también es la posición de muchos. De esta manera la ley le fue dada, pero externamente, ya que no quisieron recibirla, no tuvieron el valor de recibirla internamente, ¿sí? La tuvieron que recibir externamente. No fue escrita en sus corazones. Como podemos ver, Él puede guiarnos de las dos formas, pero es claramente mucho mejor cuando su palabra, que es Mashiach mismo en el Ruach, vive en nuestro interior. Obviamente, si no tenemos que tener miedo y rechazarlo. Como nube o como fuego, entonces la guía de Elohim es siempre una columna. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En las escrituras una columna denota fuerza, firmeza, ¿no es cierto? Estabilidad, seguridad. Por lo tanto, la guía de Elohim es fuerte, es firme, permanece completamente derecha y soporta pesos. Y por medio de esta guía clara, entonces, Yahweh condujo a los hijos de Israel. Así que bueno, tenemos que agradecer realmente al Adón por todos los detalles que nos ha presentado en este capítulo de Shemot, ¿sí? Y acá vemos la sustitución
para la santificación, vemos el día de la conmemoración, el comienzo de una nueva vida sin pecado, vemos todas estas cosas, ¿no es cierto? La vida de resurrección en la cual disfrutamos de la presencia del Adón como nuestro guía, ¿no es cierto? Y todas estas cosas nos han sido mostradas en este capítulo. Ahora vamos a hablar acerca del cruce del Mar de Cañas. El nombre hebreo del Mar Rojo es Yam Suf, ¿sí? Mar de juncos o mar de cañas, como se desee. Es probable que la razón por la que se ha llamado Mar Rojo sea por un error de traducción. Las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea, con 2 E, lo que quiere decir mar de cañas justamente. Pero todo indica que los que luego después siguieron con las traducciones, usando al inglés como base, porque muchas traducciones en su momento no se hicieron de los originales, sino que se hacían de traducciones, se confundieron y entendieron la palabra red como red, ¿no es cierto? Con una sola E que quiere decir rojo, y de ahí sale la confusión y nada más. Pero el Mar de Cañas no tiene nada de rojo, es completamente azul normal. Dice en el Pasuk 20, emprendieron la marcha desde Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. De acuerdo con este texto y con otro que aparece en Babin-Mar en el capítulo 33, donde están listadas todas las jornadas, el segundo campamento de los israelitas estuvo en el confín del desierto, según unos, el borde del desierto. Era el límite, ¿no es cierto? Este lugar no ha sido identificado y hay discusiones, pero también, como ya dije, no hay interés en que sea encontrar el lugar exacto. Sin embargo, es probable que la palabra hebrea etam sea una transliteración del egipcio ketem, que quiere decir fortaleza. Los registros egipcios nos informan de la existencia de una línea de fortificaciones fronterizas desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo de Suez, porque justamente separaban a Egipto de la otra parte, ¿no es cierto?, del resto de las naciones. Y estaba construida con el propósito evidente, ¿no?, de evitar que se entraran las tribus de manera descontrolada, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, controlar el tránsito, ¿no es cierto?, entre Egipto y Asia, que era muy importante en lo comercial. Siendo que estas fortalezas estaban en el límite del desierto oriental, entonces es posible que se esté haciendo referencia a ellas. Las riquezas del valle del Nilo fueron realmente deseadas por muchos pueblos, ¿no es cierto? Que es lo que sucede siempre cuando un país es rico, los vecinos siempre lo codician. Las grandes riquezas de esta tierra propiciaron realmente que extranjeros de todas las naciones trataran de atacar y tener el control de ese lugar. Con el fin entonces de mantener a salvo las diferentes dinastías, fueron construyendo y fortificando lugares, ¿no es cierto?, en el territorio. En el Imperio Medio, un faraón mandó construir el denominado Muro del Príncipe, se llamó con ese nombre, ¿sí? El recorrido de este muro iba atravesando, ¿no es cierto?, toda la zona fronteriza, justamente. Por lo menos en el caso de Moshe, estos puestos fronterizos no impidieron que un fugitivo solitario, cuando Moshe tuvo que huir, se filtrara a través de ellos y tuviera éxito en su vida en el desierto. Pero es obvio que todas las huestes de Israel no iban a tener el mismo éxito, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 millones de personas en teoría. Entonces, indudablemente, Faraón nunca fue más allá en su propósito, en su idea, ¿no es cierto?, que permitir a los hebreos que llegaran al desierto oriental, o sea, hasta la frontera, ¿no es cierto?, que adoraran a Yahweh en ese lugar. Quizás solo cuando los guardianes de la frontera le informaron que los israelitas proseguían su marcha, estaban continuando, ¿no es cierto?, por el desierto hacia el Mar de Cañas, entonces haya Faraón dicho, no, se nos escapan en serio, en vez de esto nos vuelven más, y los salieron a perseguir. Tal vez haya sido de esa forma. La plena salvación de Elohim para su pueblo escogido entonces incluye Pesaj, como ya sabemos y ya hemos estudiado, incluye el éxodo fuera de Mitzrayim, el cruce del Mar de Cañas. Todas las partes son indispensables. Pesaj representa la redención, el éxodo representa la salida del mundo y el cruce del Mar de Cañas representa el bautismo. La plena salvación con todos estos aspectos es exactamente lo que necesitamos y disfrutamos hoy en día, pero estas cosas son justamente nada más que la salida. Son el comienzo. La mayoría de la gente se queda en eso y hay que continuar porque sin el desierto no hay avance. Elohim necesitaba una persona como Faraón realmente para
poder cumplir estos tres aspectos de la salvación. Sin Faraón faltaría el entorno, faltarían las circunstancias, las situaciones necesarias. Si la gente no hubiera querido salir, así de simple. La oposición de Faraón creó un entorno que posibilitó todas estas cosas, posibilitó Pesaj. No podemos decir que Faraón fue la fuente de Pesaj, ciertamente no lo fue. No obstante, podemos asegurar que sin él no habría entorno necesario para la institución de Pesaj. Por supuesto, si no hubiera sido Faraón, Yahweh habría utilizado a cualquier otra circunstancia. Pesaj incluía la provisión para la redención, entonces, que los hijos de Israel necesitaban por sus pecados, como sabemos. No obstante, Pesaj incluía mucho más que la redención. Los creyentes reconocen la necesidad de la redención, pero quizás no vean la necesidad de Pesaj de la forma completa. Durante la noche de Pesaj, los hijos de Israel fueron salvos y además los egipcios y el poder maligno de las tinieblas fueron juzgados, ¿no es cierto? El caballo y el caballero. Es una experiencia normal, en una experiencia normal de salvación. Entonces nosotros, haciendo la comparación, somos redimidos y el poder de las tinieblas en nuestro interior, ¿no es cierto? Eso que estaba en nuestro interior y el que está a nuestro alrededor es juzgado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Lo que está afuera y lo que está adentro. Sin embargo, muchos creyentes no son salvos de una manera completa. Ellos experimentan la redención, pero no experimentan el juicio de Elohim sobre el poder de las tinieblas. Esa parte normalmente nadie la cuenta, nadie la dice, nadie la ve y nadie entonces la experimenta. Y los demonios no son bobos y no van a decir, no van a venir a decir, se olvidaron de echarnos. No lo van a decir, obviamente. Según el arreglo de Elohim y su edificación, en su salvación se necesita el bautismo, el cual es representado por el cruce del mar de Cañas, ¿no es cierto?, que va a ser en breve. Para cumplir este aspecto de la salvación, Elohim entonces no condujo directamente a su pueblo de la tierra de Canaán por el territorio de los filisteos. También tenemos este punto más para agregar a la lista. Si hubieran ido para allá directamente, no habría habido bautismo. Era necesario el bautismo, ¿sí? No era un ritual más ni nada. Era una cosa completamente necesaria para toda esta simbología, para todo este cuadro que Yahweh estaba pintando. Entonces, él los hizo ir por el sur y dar la vuelta hacia el mar de Cañas, y aparentemente no tenían salida, ¿sí? No obstante, el Adón sabía lo que él estaba planeando. Él sí sabía. Su intención consistía en usar el mar de Cañas para bautizar a su pueblo y sepultar a Faraón y a su ejército, haciendo un símil, un remedio de lo que sucedió primeramente en el diluvio, ¿no es cierto? Como ya lo estudiamos en los capítulos primeros de la serie de Bereshit. Si los hijos de Israel hubiesen ido directamente, ¿no es cierto?, no habrían cruzado el mar de Cañas y el ejército egipcio no habría sido sepultado. Estaría faltando la solución a estos problemas. Por lo tanto, en el cruce del mar de Cañas, Elohim volvió a usar a Faraón una vez más para crear una situación que propiciara el bautismo de su pueblo. Por eso, nuevamente se endureció el corazón de Faraón. Por medio de la columna de nube y la columna de fuego, Yahweh los llevó por un desvío, y al caminar detrás de la columna que los guiaba, ellos fueron llevados a acampar cerca del mar. Como dice en el 14, diles a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Acamparán de frente a él junto al mar. El faraón dirá a los israelitas: están extraviados en el país, el desierto se ha cerrado sobre ellos. Entonces, según este Pasuk 3, el Adón sabía que Faraón creería que estaban perdidos. Esa era la intención justamente de todas estas cosas. A los ojos de los egipcios, los israelitas eran muy insensatos al tomar este camino indirecto. Por lo tanto, la situación de los hijos de Israel en el desierto tentó a Faraón a perseguirlos. La victoria parecía súper sencilla. Estaban acorralados completamente. De esta manera, el campamento de los hijos de Israel cerca del mar, la persecución de Faraón y sus carros produjeron un entorno ideal justamente para el bautismo del pueblo de Elohim y para la sepultura de Faraón y su ejército. Las dos cosas eran necesarias, son dos partes de una misma salvación. Según el concepto de la gente mundana, los creyentes, los verdaderos, ¿sí?, los que cambian su estilo de vida y rechazan al mundo, o sea, esos que se convierten de verdad, ¿no es cierto?, porque a los otros, como no se les nota, no parece nunca que hubieran salido, andan perdidos tratando de salir de Egipto. Son personas que están perdidas, son personas que no están más en el mundo y están, son loquitos, ¿no es cierto? Para el mundo son
somos locos, ¿no es cierto? Creen que no tenemos objetivo y que no hay nadie que nos guíe, porque el mundo no ve a Yahweh, el mundo no ve a Mashiach, ¿sí? Y creen que pueden devorarnos. Esa es la realidad. Para el mundo, antes de ser salvos, teníamos una meta clara. Antes, cuando estábamos en el mundo, nosotros teníamos un propósito para la vida, el propósito que del mundo, obviamente, sí, pero después de ser salvos, aparentemente nos quedamos sin ninguna meta, ¿no es cierto? Sin ningún objetivo que al mundo les interese. Para los ojos de la gente mundana no tenemos más metas de la vida y no tenemos en claro nuestro futuro ni nada, estamos perdidos completamente, ¿no es cierto? Esta situación a menudo suscita persecución. Otros podrán acusarnos de no saber lo que estamos haciendo ni a dónde vamos, ¿sí? Padres acusan a los hijos, hijos acusan a los padres, esposos a esposas y así sucesivamente, ¿no es cierto? Algunos pensarán aún que hemos perdido nuestra capacidad mental. Estas cosas suceden y son reales. Muchos de nosotros hemos pasado por esta clase de persecución. Sin embargo, esta persecución nos ayuda a tener un bautismo adecuado y completo. Esta persecución justamente está generando el entorno perfecto para la salida completa. Si no somos perseguidos debido a nuestro vagar, a nuestro aparente estar perdidos, ¿no es cierto?, a los ojos del mundo, nuestro bautismo puede ser un simple procedimiento con muy poco significado, simplemente un ritual, por así decir. Pero si somos perseguidos por haber perdido nuestra meta según el mundo, nuestro bautismo va a tener mucho significado, justamente. Nuestra comprensión será mucho más profunda. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Mashiach, gracias a Yahweh por esta clase de persecución que muchas veces se nos impone, porque tenemos una mucho más cabal comprensión de lo que significa ser separados del mundo, ser librados del poder del mundo y de sus servidores en general, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más seamos perseguidos, tanto más tendremos para sepultar en las aguas de nuestro bautismo, justamente para separarnos de la generación malvada del mundo. Cuando los hijos de Israel fueron bautizados en el mar de Cañas, ellos se llevaron como premio, por así decir, se llevaron consigo al ejército de Faraón, ¿sí? Ellos se lo llevaron con ellos. Él los ayudó a tener Pesaj, a emprender su éxodo fuera de Misraim y a tener un bautismo completo. Faraón los ayudó en todas estas cosas. Según la tipología, este cuadro lo incluye todo, absolutamente, ¿no es cierto? Si consideramos la tipología y la aplicamos a nuestra situación actual, podemos ayudar a los nuevos conversos a ser bautizados correctamente y comprender todas estas cosas. Si estudiamos la tipología en Shemot, ya no vamos a esperar que los nuevos conversos tomen un camino directo, o sea, listo, ya te expliqué todas las cosas, mañana te tenés que bautizar, una cosa así, ¿no es cierto? De la conversión al bautismo en el mismo día. Vamos a darnos cuenta de que la manera en que Elohim los conduce puede llegar a generar primero muchos problemas. La persona necesita ser presionada y pasar a través de ese fuego de los problemas inicial, ¿no es cierto?, para llegar al bautismo de la manera correcta. No obstante, es la manera en que Elohim se introduce a los conversos, ¿no es cierto?, a los conversos en una situación donde se ven obligados ellos a bautizarse correcta y completamente, a buscar esa separación correcta y completamente, o no, y se quedan en Egipto. ¿Sí? Cuando analizamos todas estas cosas, comprendemos que el simbolismo que está por detrás de muchos rituales es muy superior, ¿sí? Al ritual en sí mismo. Es mucho más importante todo lo que está por detrás, lo que es intrínseco, que lo que es externo y visible. Vamos a considerar ahora algunos detalles de la última lucha de Faraón, una lucha que fue usada entonces por Elohim justamente para la salvación plena de su pueblo. En primer lugar, es un tipo de la lucha de Hasatán y el mundo contra los creyentes, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Cuando Hasatán y el mundo combaten contra un recién converso, sobre todo, no tenemos que desalentarnos. Al contrario, tenemos que entender que esta lucha preparará justamente el entorno para que los conversos tengan su bautismo completo. Y ese bautismo no necesariamente quiere decir que, bueno, entonces vamos a tener persecuciones y vamos a armar una pileta en el medio de la persecución. No se trata de un bautismo físico, estamos hablando de un bautismo espiritual. Esa persona va a ser bautizada directamente por el Ruach, ¿no es cierto? De ese bautismo estamos hablando. En segundo lugar, Faraón fue tentado por el hecho de que Israel vagaba en el desierto, fue tentado a perseguirlo justamente. El Faraón pensaba que Israel vagaba y Yahweh estaba usando al pueblo como carnada justamente para que Faraón cayera. Como dijo Yahweh, entonces endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá
para yo cubrirme de gloria por medio del faraón y todo su ejército. Y los mitzritas sabrán que yo soy Yahweh. Y así lo hicieron. Entonces, ya que el corazón de faraón fue endurecido por Elohim, él tomó la decisión de perseguir al pueblo, ¿no es cierto? Si nosotros fuéramos él, usaríamos nuestro poder para echar inmediatamente, si nosotros fuéramos Yahweh, ¿no es cierto? Para echar inmediatamente a Hasatá, a faraón, al lago de fuego, en ese mismo momento, ¿no es cierto? Ya al castigo, ¿no es cierto? Al lago de fuego, al infierno. Por lo menos lo obligaríamos a apartarse de los cielos, o sea, alguna medida trataríamos de tomar por esa situación, ¿no es cierto? No obstante, la manera de Elohim es más elevada que la nuestra, y según su manera, él usa a Hasatán para cumplir su propio propósito, y eso nos incluye, ciertamente, en el mismo principio, Yahweh usó a Faraón para su gloria, como él dice, endureciendo su corazón y los corazones de todos los egipcios que lo seguían. Todo esto sucedió como Yahweh había previsto. Él ordenó su carro y llevó consigo a sus hombres. Tomó 600 de sus carros escogidos y el resto de los carros de Mitzrayim con oficiales en todos ellos. Yahweh endureció el corazón del faraón, rey de Mitzrayim, y se puso a perseguir a los israelitas. Cuando los israelitas iban saliendo desafiante y audazmente, los mitzritas se pusieron a perseguirlos y todos los carros de caballos del faraón con sus jinetes y sus guerreros alcanzaron acampados junto al mar cerca de Pijairot, frente a Baal Zephón. Cuando entonces los hijos de Israel miraron hacia atrás, vieron al ejército de Faraón, y cuando miraron hacia adelante vieron el mar de cañas, una situación espeluznante, evidentemente. Inmediatamente entonces clamaron al Adón y le dijeron a Moshe: por falta de sepulturas en Misrayim fue que nos trajiste a morir al desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Mitzrayim? ¿No fue esto mismo lo que te dijimos en Mitzrayim? Déjanos tranquilos para que sirvamos a los mitzritas, que es mejor servir a los mitzritas que morir en el desierto. La queja de los hijos de Israel, falto de fe, es bastante elocuente, ¿no es cierto? Ellos expresaron sus sentimientos con mucha fuerza, ¿no es cierto? Pero nosotros no deberíamos tampoco reírnos de ellos o creer que qué mal que se portaron, ¿no es cierto? Criticarlos, ya que nosotros probablemente hubiéramos actuado igual, si no peor. Moshe no argumentó con ellos, no les dijo nada, no luchó con ellos, no discutió nada, al contrario les dijo, no tengan miedo. Esperen y verán la liberación que Yahweh realizará por ustedes hoy, porque a los mitzritas que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahweh peleará por ustedes quédense quietos. En cuanto Moshe pronunció estas palabras, el Adón le dijo que no clamara a él, sino que pidiera a los hijos de Israel que avanzaran hacia el mar. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Diles a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta la vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo, para que los israelitas marchen por el mar sobre tierra seca. En este punto entonces Faraón y sus ejércitos debían haber estado muy cerca del campamento de los hijos de Israel como para que ser vistos, ¿no es cierto? Por lo menos a la distancia. Si nosotros hubiéramos estado allí, ciertamente habríamos estado tan atemorizados como ellos, ¿sí? Como esa gente podía estar ahí. Ellos no eran guerreros que pudieran prepararse para un ataque como ese. Los egipcios tenían 600 carros. Pero Yahweh estaba con los israelitas. El malaj de Yahweh protegió a los hijos de Israel. El mensajero de Elohim que iba delante del ejército israelita ahora se mudó y se puso detrás de ellos, y la columna de nube se apartó del frente de ellos y se situó detrás de ellos y se colocó entre el ejército de los mitzritas y el ejército de Israel. Así que allí estaba la nube de tinieblas y arrojaban un manto sobre la noche, de modo que los unos no pudieron acercarse a los otros en toda la noche. En estos pasuquín entonces el malaj de Elohim es el mismo malaj de Yahweh que llamó a Moshe en el capítulo 3, ¿no es cierto? Elohim llamó a Moshe en la persona justamente del malaj de Yahweh. Es la manifestación de Yahweh. El malaj de Yahweh era simplemente Yahweh Elohim mismo. En el capítulo 3, el malaj de Yahweh se identifica a sí mismo diciendo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. ¿Sí? Esto indica que él era Elohim. Yo soy, pronto, yo soy. Esto indica entonces que era el Elohim de
de Elohim el Padre, el Hijo y Elohim el Ruach, ¿no es cierto? Que no son tres personas separadas, ni tres personas diferentes, ni siquiera son tres personas, no se puede llamar de esa manera. Estas cosas ya las estudiamos más a fondo en el capítulo 34 de la serie de Bereshit, ¿sí? Entonces el Malach de Yahweh es Elohim, como sabemos, como el enviado de Yahweh mismo. El hecho de que el enviado de Elohim fuese delante del campamento de Israel indica que Mashiach era el que estaba dirigiendo al pueblo. Sin embargo, en ese momento se pasa a la retaguardia, ¿sí? Y se puso a sus espaldas, a la retaguardia de la costa, y se quedó protegiendo, separándolos a los israelitas del ejército egipcio, ¿no es cierto? La columna entonces era una pared que estaba separando los dos campamentos, los dos grupos, y dice que en toda la noche uno no alcanzó al otro. Por el lado egipcio había tinieblas, y eso es lo que siempre sucede por el lado de nuestros perseguidores, pero por el lado del pueblo de Elohim había luz. Entonces podemos aplicar esto ciertamente a nuestra experiencia hoy. Cuando empezamos a seguir a Mashiach, la guía del Ruach se convierte en una columna de luz para nosotros, y desde el momento en que creemos por primera vez recibimos esa luz en nuestro interior, que es la luz que nos guía justamente. Pero cuando la oposición se levanta en nuestra contra, la luz se convierte espontáneamente en la luz que protege. Ciertamente nos separa, no nos deja, no nos permite ver esas cosas. La luz resplandece tanto en nuestro interior si nos fijamos en ella y no miramos a las olas y al viento que nos rodean, que justamente nos separa, y de esa manera ni los egipcios alcanzan a los israelitas, ni los israelitas consiguen ver a los egipcios, ¿sí? Entonces de esta manera somos tanto guiados por la luz como protegidos por esa luz. Si somos fieles al Adón, su luz guiadora se va a convertir en nuestra luz protectora cuando nos enfrentemos a la oposición. Esta luz se va a convertir también espontáneamente en tinieblas, automáticamente, para los que se oponen, ¿no es cierto? Porque es completamente lo contrario para ellos. Para la mente carnal es completamente lo opuesto. Ya que los opositores están en tinieblas y nosotros estamos en la luz, entonces nosotros estaremos protegidos y tendremos el camino liberado para avanzar, ¿sí? Entonces la columna de nube permanecía entre los hijos de Israel y los egipcios, como decimos, por un lado había luz y por el otro había tinieblas. El estar en luz o estar en tinieblas depende justamente de esto. ¿Seguimos a Mashiach o atacamos a su pueblo? Ahí está, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Dónde nos vamos a colocar? Si formamos parte de los opositores, la columna será tinieblas para nosotros. Entonces se va a cumplir la sentencia de Mashiach, que en Matías 6, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu ojo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si seguimos al Adón, entonces la columna nos va a alumbrar, pero si no tenemos la luz que guía, no vamos a poder tener tampoco la luz protectora. Lo primero es la luz que guía, ¿sí? Si no tenemos esa luz encendida en nuestro interior, no vamos a tener la luz protectora, obviamente. Muchos creen que les basta un cierto contacto superficial con Mashiach para tener su protección, ¿sí? Esta es una de las creencias del cristianismo en general, que asegura que serán bendecidos y protegidos aún mientras andan en sus pecados y en las cosas del mundo. Mientras hacen todas sus cosas, de cualquier manera, Yahweh, según ellos, los va a bendecir. Los judíos dicen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero no incluyen a Mashiach, obviamente. Pero para recibir la protección es necesario primero seguir su luz, ¿sí? Permitiendo que sea nuestra guía en la vida, o no habrá esa protección. Vemos la situación entre los religiosos cuando el Adón Yahshua estaba en la tierra. Para los discípulos, Mashiach era la luz, ¿sí? Pero para los religiosos, para los fariseos, él era las tinieblas, ¿sí? Por eso buscaron matarlo. Por estar en tinieblas, los religiosos esparcieron rumores malignos, ¿no es cierto?, sobre Mashiach, buscaron matarlo de todas maneras, estuvieron mintiendo, tergiversando todas las cosas que dijo. Y de esta manera Yahshua dijo que esos religiosos estaban ciegos. Además, cuando Shaul de Tarso se convirtió, el Adón le mandó que convirtiera a otros también de las tinieblas a la luz. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
O sea, para que se pasen de un bando al otro. Las tinieblas de las cuales hablaba el ladrón aquí eran particularmente las tinieblas del judaísmo farisaico, que era el entorno histórico de ese momento donde estaba Shaul. En el tiempo de Shaul el judaísmo estaba totalmente en tinieblas, como ya estuvimos en otra serie, y hacía mucho que Yahweh había dejado de llevarles la palabra. Pasa lo mismo con el catolicismo, el protestantismo, los grupos independientes de la actualidad. Cuanto más se oponen a la verdad, más están en tinieblas. Eso le pasa a cualquiera, pertenezca a un grupo o no. Cuando el Adón Yahshua estaba en la tierra, él mismo era la piedra que probaba, ¿no es cierto? Después, después de Hechos, los apóstoles y más tarde las congregaciones llegaron a ser la piedra de la prueba, la piedra de tropiezo, justamente para todos los que se le oponen. Hoy la restauración del Adón, en la restauración del Adón, justamente hemos llegado a ser la piedra que está probando. Después de que Faraón sirvió para el propósito que Elohim quería, ¿no es cierto? Justamente, entonces él se llegó a hacer un sacrificio, justamente, como los despojos dedicados, o sea, el anatema de Jericó, que estudiamos ya en el capítulo 25 de la serie de la cebada, el trigo y las uvas, ¿sí? Faraón entonces fue dedicado a la destrucción, fue un despojo dedicado a la destrucción. Muchos se colocan a sí mismos en esta misma posición del faraón al oponerse a la congregación, justamente a la novia. No obstante, muchos no hacen caso de esta advertencia que es muy clara y se convierten en anatemas para destrucción en sí mismos. Cuanto más se oponen a la congregación, más llegan a ser ilógicos y a perder la razón, y sus razonamientos simplemente no tienen coherencia. El odio les sale por todas partes. Vas a ver ciertas páginas que se encuentran en internet que son están centradas únicamente en emitir el odio hacia el otro que piensa diferente, ¿no es cierto? No tiene ningún tipo de amor, ningún tipo de buscar la edificación o la conversión de la otra persona de sus errores, si es que estuviera, ¿no es cierto? Su comportamiento insensato es una señal de que están en tinieblas, evidentemente. Ciertamente Faraón debió haber visto la columna. Obviamente era visible para todos, ¿no es cierto?, que estaba separando a los israelitas de los egipcios. A pesar de esto, él no ordenó que sus carros regresaran, él continuó hasta el fin, ¿sí? Él perdió completamente la razón y continuó la persecución, y así llegó a ser un sacrificio. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar y Yahweh retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche y convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas y los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Aquí vemos entonces la correcta postura del líder, ¿sí? Y es a lo que somos llamados todos, que se tengan en cuenta, si no solo algunos, aunque temporalmente sabemos que tenemos las cosas parciales y ciertamente no somos todos líderes espontáneamente, porque no estamos en la plenitud, ¿sí? Sino que vamos siendo capacitados en la medida en la que Él nos disciplina y nos prepara. Pero esta es la correcta postura del líder trabajando para Yahweh. En un primer momento, Moshe ordenó al pueblo que se quedara quieto porque Yahweh los libraría, ¿no es cierto? Le dijo, quédense quietos y miren. Pero Yahweh le ordena no clamar en ese momento, sino actuar. Tenía que ordenar al pueblo a marchar y al mismo tiempo levantar el brazo sobre el mar para que Yahweh abriera las aguas. Moshe estaba retratando físicamente el brazo extendido de Yahweh, estaba haciendo un símbolo, ¿no es cierto? Y ese brazo extendido es Yahshua, su diestra, ¿no es cierto? Para que todo el mundo lo viera. Estaba tomando una foto de la situación para retratar una realidad simbólica. El mar no fue abierto usando el cayado de Moshe, sino usando su brazo. Justamente fue la mano poderosa de Yahweh, su diestra, la que abrió las aguas. Moshe, como tipo de Yahshua en ese momento, ¿no es cierto?, ordenó al pueblo que fuera a recibir su bautismo, que de la misma manera que el diluvio sepultaría a la generación malvada que los estaba persiguiendo. Este sería el símbolo de que habían sido librados del pecado y del mundo. Entonces, cuando Moshe extendió su mano, las aguas finalmente se dividieron. En lugar de un callejón sin salida, ahora había un camino a través del mar. Por lo tanto, con el malaj detrás de ellos para impedir el paso de la generación malvada y perversa, los hijos de Israel cruzaron el mar en seco, como dice. Atravesaron las aguas de muerte como Noah y su familia en su momento atravesaron el diluvio dentro del arca. Después, debido a que Elohim había endurecido el corazón de los egipcios, dice, los mitzritas entraron al mar en su persecución, todos los caballos, carros y jinetes del faraón.
A la vigilia de la mañana, Yahweh miró al ejército mitzrita desde la columna de fuego y nube e hizo caer en pánico al ejército mitzrita. Quitó las ruedas de sus carros, de modo que se movían con dificultad, y los mitzritas dijeron: huyamos de los israelitas, que Yahweh está peleando por ellos contra Mitzrayim. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los mitzritas y sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moshe extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su estado normal y los mitzritas huían ante él. Pero Yahweh arrojó a los mitzritas al mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército del faraón, que los siguieron dentro del mar. No quedó ni uno de ellos. Entonces faraón y sus ejércitos persiguieron a los hijos de Israel hasta el medio del mar, ¿no es cierto? Porque el Adón había endurecido sus corazones. Y ahí fueron justamente ellos enterrados nuevamente por las aguas. Ellos habían visto exactamente las mismas señales que habían visto los israelitas, ¿sí? Podían haberlos acompañado, podían haberse arrepentido, podían haber entendido todas esas cosas, ¿no hicieron? Pero él hizo todas estas cosas, Yahweh hizo todas estas cosas con el propósito de glorificarse a sí mismo sobre la generación malvada. De esta manera Yahweh pinta el cuadro, saca la foto de él venciendo, del bien venciendo sobre el mal en este sentido, ¿no es cierto? De la mano de Yahweh venciendo justamente a todas estas entidades del mal. Faraón y su ejército fueron ahogados y sepultados en el mar, entonces simbolizando a Hasatán y al diluvio, que habían sido sepultados en el bautismo como lo fueron en el diluvio, ¿no es cierto? Ya había sido prefigurado en el diluvio antes. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, dice que después de que los israelitas cruzaron el mar, comenzó un viento oeste que había llevado los cuerpos de los israelitas ahogados hasta la orilla oriental, los llevó cuerpos. De esta forma, de acuerdo con Josefo, Moshe obtuvo armas y corazas para los israelitas, dice, y al día siguiente las armas de los egipcios fueron arrastradas al campamento de los hebreos por la corriente y la fuerza del viento que soplaba en esa dirección. Y Moshe, intuyendo que también este hecho se habría producido por la providencia de Elohim para que él y los suyos no se encontraran tampoco desprovistos de armas, las recogió y, protegiendo con ellas a los hebreos, los condujo al monte Sinai para ofrecer allí un sacrificio a Elohim y devolverle el pago por la salvación de su pueblo conforme a la orden recibida anteriormente. De manera que de aquí también los israelitas obtuvieron armas, según cuenta la tradición histórica, ¿no es cierto? Además de las que ya habían sacado originalmente de Egipto, porque dice que ya habían salido armados, ¿no es cierto? Después de ser sepultado en el mar, entonces Faraón fue acabado, finiquitado, se acabó. Jamás pelearía de nuevo porque su utilidad en las manos del Adón ya había terminado, ya no tenía más utilidad. Después de ser librados de la mano usurpadora del Faraón, al cruzar el mar de cañas, los hijos de Israel entraron en otra esfera. Salieron de una esfera, entraron en otra. Pero Faraón, por dejar de ser útil al Adón, fue eliminado, fue sepultado, porque sabemos de cualquier manera que esa es la simbología, lo que Faraón simbolizaba del mundo, la carne, todas esas cosas no pueden entrar en el reino. Así que podemos testificar por nuestra experiencia que ciertas cosas pueden ser suscitadas en contra nuestra. Todos hemos vivido cosas similares, ¿no es cierto? No estamos contentos por los ataques de la oposición, pero los atacantes y los opositores son útiles en las manos de Elohim. Debemos reconocer eso y aceptarlo, ¿sí? Yahweh los usa para nuestro bien con el propósito de perfeccionarnos. Cuando esta meta sea cumplida y los opositores ya no sean útiles, la oposición se va a acabar. Ciertamente, Faraón no solo echó a los hijos de Israel de Misraim, sino que también los acompañó al mar de cañas para que tomaran su bautismo. Después de que el pueblo de Elohim cruzó el mar de cañas y que Faraón fue sepultado, ellos fueron separados de él para siempre, ya no había forma de volver atrás. Esto obviamente simbolizaba que los hijos, cuando reciben a Mashiach y son bautizados verdaderamente en la muerte de Mashiach, esto no es un bautismo en una pileta de agua, repito, no es un bautismo en agua. El bautismo en agua es solamente una representación visual de una realidad espiritual interior. Entonces el bautismo tiene que ser verdadero, con comprensión completa de la persona de que está siendo bautizado en la muerte de Mashiach. Entonces en ese bautismo esa persona queda completamente separada de Hasatán y del mundo. Al mismo tiempo
espiritualmente todo es una única cosa, ¿no es cierto? Entonces la última lucha de Faraón, de Hasatán, estaba terminada y ahora va a comenzar a partir de ahora el camino de santificación de los israelitas y el nuestro también. En su creación, entonces, Elohim preparó el mar de cañas para que sirviera de bautisterio, ¿no es cierto?, de bautismo, de pileta para su pueblo escogido. Preparó toda la situación, preparó todas las cosas que nos van sucediendo, todas las cosas que los israelitas van a seguir encontrando en su viaje en el desierto y que vamos a ir estudiando. Todas esas cosas fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y estas cosas no son realmente accidentales, fueron realmente todas y cada una siguiendo el plan exacto del Padre que, como estamos diciendo, fue hecho antes de que todas las cosas existieran. No quiero que ignoren, hermano, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moshe se sumergieron en la nube y en el mar, dice en Corintios Aleph en el capítulo 10. Esto indica que el cruce del mar de cañas realmente tipificaba el bautismo. No puede haber la menor duda a este respecto, ¿no es cierto? Esta nube se refiere a la columna, ¿no es cierto? La columna que estábamos hablando, la cual era el Adón mismo que, como aquel que estaba dirigiendo al pueblo. En Kefalef, en el capítulo 3, menciona que el paso del arca de Noah a través del diluvio también tipificó al bautismo. Por el arca y a través del arca, Noah y los miembros de su familia fueron salvos del juicio de Elohim y del mundo maligno, corrupto y condenado. El mismo diluvio que juzgó al mundo también separó a los que estaban en el arca de lo que era el mundo. Fue como atravesar el arca, fue abriendo las aguas, de la misma manera que las aguas fueron abiertas por Moshe en el Éxodo. Después entonces de que las aguas del diluvio bajaron, Noah y su familia se encontraron en una nueva esfera, igual que los israelitas atravesando el mar de cañas, ¿no es cierto? En esta esfera ahora podían ir a comenzar a empezar a aprender cómo servir a Elohim. Si el diluvio los había separado completamente de aquella vieja esfera, los había introducido en una nueva. Inmediatamente después de salir el arca, Noah construyó un altar y ofreció sacrificio al Adón. Y Moshe entonó el cántico enseguida del otro lado, como que vamos a estudiar en el próximo estudio. Estas cosas todas las estudiamos en el capítulo 17 de la serie de Bereshit. Vemos el mismo principio entonces en este cruce del mar de caña. Justamente en Mitzrayim los hijos de Israel estaban involucrados con el mundo maligno, corrupto y condenado y estaban bajo el juicio de Elohim, junto con el resto. Estaban en el mismo lugar todos y estaban todos en la misma situación, ¿sí? Pesach, que tipifica a Mashiach, los salvó del juicio de Elohim, así como el arca, pero es también un tipo de Mashiach, ¿no es cierto?, que salvó a Noah y a su familia del juicio de Elohim. Pero además, tal como la familia de Noah necesitaba ser salva del mundo, no solamente del juicio de Elohim, porque una cosa es ser libres del juicio de Yahweh, que está pendiente sobre la nación maligna, y otra cosa es ser salvos de esa nación maligna también que nos persigue. Entonces ellos también necesitaban ser salvos de Mitzrayim por medio de este bautismo. En el caso de los hijos de Israel vemos tanto la sangre como el agua, ¿sí? La sangre del Cordero Pascual los salvó del juicio de Elohim y el agua los salvó de la tiranía de los egipcios, o sea, del mundo. En contraste con los hijos de Israel, la gran mayoría de los creyentes contemporáneos han sido salvos solamente por la sangre, pero la mayoría no ha sido realmente salva por el agua, o sea, no han terminado de interiorizar el asunto del bautismo. Muchos fueron bautizados en un ritual. Y ese es el problema, cuando las cosas parecen que son solamente externas. Pero ese bautismo no es una experiencia del agua que salva y separa, justamente. No han comprendido todas estas implicaciones y lo que simboliza justamente ese bautismo. Pero más allá del simbolismo, necesitamos interiorizar esa separación en nuestro interior. No alcanza a decir, ay, qué lindo, esto me va a separar del mundo, me voy a bañar. No se trata de un baño de agua y nada más que nos separa. Se trata de una posición en la cual ahora estamos y que debemos asumir de forma legal, real, ¿no es cierto?, manifestada también para el mundo. Muchos hablan de purificación, pero este no es el caso exactamente, como ya hemos discutido en los posts que cité. ¿Sí? Hay mucho más que una simple purificación en el bautismo, aunque ciertamente las purificaciones rituales de la Torá, sobre todo las que refieren al sacerdocio, repiten el simbolismo de limpieza y separación, justamente, si se refieren a eso, pero no son
no son una comparación de dos caras, ¿sí? Una purificación es un bautismo, pero un bautismo no es necesariamente la oposición, ¿no es cierto? No se invierten. Sin embargo, no simbolizan en plenitud el bautismo por completo, ¿sí? Y mucho menos lo simbolizan los rituales judíos de constantes y repetitivas purificaciones, que no tienen nada que ver con nada, sobre todo los que no han sido siquiera ordenados. Cuando hemos sido bautizados en Mashiach, nosotros ya no necesitamos otras purificaciones, ¿sí? Solamente, como dice Mashiach, lavarnos los pies, porque es la única cosa que nos ensuciamos al continuar andando en el mundo. Y ese lavarnos los pies no quiere decir que tenemos que andar lavándonos las patas todos los días literalmente, no se trata de eso, sino que es un simbolismo y debe ser entendido y vivenciado ese simbolismo, porque tampoco alcanza para nada, como estoy diciendo, entender teóricamente, en la teoría, en la cabeza, mentalmente, estos conceptos, sino aplicarlos de manera real en nuestro Ruach y vivenciarlos por la intuición que el Ruach nos da. Entonces, en el caso de la familia de Noah y el de los hijos de Israel, si el agua era un medio de salvación y también de separación, como vemos, si solo tuviéramos la enseñanza del Brit Hadashah sin los cuadros de Bereshit y de Shemot, ¿sí? No entenderíamos el bautismo de una manera realmente completa, no tendríamos esa comprensión. Y por el hecho de que los cristianos han tirado a la basura el Antiguo Testamento, no la tienen. No tienen una correcta comprensión de lo que es el bautismo. El pueblo de Elohim fue liberado de la esclavitud de Mitzrayim, la tiranía de Faraón, a través del bautismo. Que cuando digo no lo tienen, estoy diciendo no lo tienen en su mayoría, ¿está? No es que todo el mundo sea igual. Estamos hablando de una generalización. En el mismo principio, a través del bautismo, hoy los creyentes son salvados del mundo y del poder satánico de las tinieblas también, ¿sí? Más adelante vamos a ver que el bautismo tipificado por el cruce del río Jardén significa la liberación del viejo hombre, pero esto es una cosa que vamos a ver más adelante. Entonces el bautismo asegura nuestra salvación. Si tenemos solamente Pesaj y el Éxodo, pero sin el cruce del mar de cañas, nuestra salvación no estará segura porque no nos habremos librado de la vieja generación que nos persigue, ¿no es cierto? La generación malvada, ¿sí? Solamente nos habremos librado del juicio de Elohim, pero no de la otra parte, ¿sí? Y del poder de nuestro antiguo amo, que nos sigue persiguiendo. Entonces, este bautismo sella nuestra salvación. Él ya no tiene poder sobre los salvos. Y eso es importante que se entienda, no solamente en cuanto al simbolismo del ritual que estamos realizando, sino internamente. Él ya no tiene poder, ya no tiene ningún derecho legal, a menos que se lo permitamos, porque somos bobos realmente y le decimos, bueno, sí, está bien, y bajamos la cabeza y volvemos a servirlo cuando queremos. En Korijim Aleph, en el capítulo 10, Shaul dice que los hijos de Israel fueron bautizados todos en Moshe. Esto no es literal sino simbólico. Moshe tipifica y representa a Mashiach, como sabemos. Por lo tanto, el ser bautizados en Moshe, en realidad los hijos de Israel fueron bautizados en Mashiach, tipológicamente. Mashiach es el verdadero líder, no Moshe. Los judíos dicen que es Moshe, pero Moshe, inclusive para los judíos, no pasa de un hombre literal, por muy grande que haya sido, de cualquier manera, los mismos judíos lo consideran un hombre, de manera que, en ese sentido, él no puede representar a toda la nación. Pero Moshe era simplemente un tipo de Mashiach que era el actor que lo estaba representando en ese momento, ¿sí? No tenemos que dar mayor importancia al escenario, a los actores, que a la esencia de lo que está siendo representado. Sí que tengamos que disminuir la importancia de esas partes, tampoco, no tenemos por qué tratarlas mal, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros lo que creemos en Mashiach hemos sido, de hecho, bautizados en Mashiach, ¿no es cierto? Por esta razón, Galut día 3 habla de ser bautizados en Mashiach. Justamente, al ser bautizados en Mashiach, entonces estamos bajo su liderazgo, bajo su cabeza y dentro de su humanidad, dentro de la nueva humanidad que él ha creado. Antes de cruzar el mar de cañas, los hijos de Israel tomaron a Moshe como líder, pero no por completo, sino en tipología, sí, aunque muchos, como digo, han pretendido y pretenden que continúe siendo su único líder, pero aún así el propio Mashiach asegura que Moshe, como representante de la ley de Mashiach, es quien los condenará.
a esos, ¿no es cierto?, que justamente hacen esas cosas. No obstante, después de cruzar el mar de Caña, el pueblo temió a Yahweh, creyeron a Yahweh y a Moshe su siervo, dice, ¿sí? Porque habían sido bautizados en Moshe. Del mismo modo fuimos bautizados no en una denominación, una práctica, una ideología, una doctrina, sino en Mashiach, que es nuestro líder y en nuestra cabeza. Al ser eran bautizados en Moshe porque Moshe era su padre espiritual en ese momento. También afirma Corinthiyim Aleph que todos fuimos bautizados en la nube y en el mar. Estas dos cosas, ¿sí? La nube representa el Ruach y cuando fuimos bautizados, entonces fuimos bautizados en el Ruach de Mashiach, obviamente que es el Ruach de Yahweh. En un solo Ruach fuimos bautizados en un solo cuerpo. Cuando fuimos bautizados, entonces estábamos siendo bautizados en el Ruach de Mashiach. Finalmente, el pueblo de Elohim fue bautizado en el mar. Esta es la última parte, el cual representa justamente la muerte de Mashiach, como ya sabemos, como dice en Romanillín 6, o sea, las aguas de la muerte como en el diluvio. En el agua del bautismo, la cual representa la muerte de Mashiach, somos terminados y sepultados. ¿Qué es lo que se quedó ya de nosotros? Nosotros nos quedamos, no, nuestro viejo hombre ha sido sepultado en ese lugar. Cuando se bautiza un nuevo creyente, él debe entender que ha sido bautizado tanto en el Ruach como en la muerte de Mashiach. El Ruach no debe ser separado de la muerte de Mashiach. Tal como la nube y el mar fueron uno, así también el Ruach y la muerte de Mashiach son uno. La muerte de Mashiach se encarga de los asuntos negativos, ¿sí? Mientras que la llegada al Ruach se encarga de los positivos, ¿sí? Empieza a trabajar en lo nuevo, mientras que la muerte acaba con todo lo malo. Por un lado, muchas cosas negativas son terminadas, esas cosas tienen que ser clavadas en el madero, justamente. Por el otro lado, los creyentes tienen que ser alentados positivamente a seguir adelante con el Adón y reemplazar esas cosas. Sabemos que no se dejan los agujeros vacíos. Y así avanzamos por la gracia del Ruach. Por el lado negativo, entonces, el agua acaba con Faraón y su ejército también. Y por el positivo, la nube fue el medio por el cual los hijos de Israel fueron guiados en su viaje, en el viaje de la santificación a través del desierto por el resto del tiempo que les tocó viajar. Y así es también en nuestras vidas. No podemos olvidar estas cosas nunca, ¿no es cierto? Todos estos paralelismos fueron pintados, fueron escritos para nosotros que estamos en los últimos días. El bautismo simboliza todas estas cosas que han sucedido en nuestro interior y no podemos olvidarnos de ninguna de ellas, ni minimizarla, ni dejar de entenderla completamente y lo más profundamente posible. Tenemos que tomarlas una por una, agradecer, dar gloria al Padre y al Hijo y aplicarlas a nuestro andar en la manera en que el Ruach nos va enseñando día a día. Alabado sea el Adón por todos los aspectos del bautismo que nos ha estado mostrando. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Carla, si te quedas en el medio, las aguas te sepultan. Así que vas a tener que decidir de qué lado estás. Pues si del lado de la luz o del lado de las tinieblas, ¿no es cierto? Justamente. Porque esa es la postura que hay que adoptar completamente. Los tibios serán vomitados, no te olvides. Así que no podemos dudar en esas cosas. Tenemos que... Como dice el dictado, ¿no es cierto? Hacer de tripas corazón. Aguantar todo ese miedo, las dudas y todo lo demás, meterlo en el fondo del cajón, dejarlo en el medio del mar, preferentemente. Si conseguimos dejarlo, lo mejor para el resto de nuestra vida. Si lo podemos dejar ahí, es mejor. Pero decidirnos a seguir, obviamente, a Mashiach y no quedarnos en el medio de las aguas solamente porque... no sé, hay cosas que nos traban, sean lo que fueren, hay que dejarlas atrás. Porque él acá está hablando, dicen todas las cosas, yo prisionero Mashiach los exhorto a que anden como es digno del llamamiento. Y ahí empieza a decir las cosas, ¿no es cierto? Porque había disensiones en aquellos momentos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza en su llamamiento, hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos. Porque estamos hablando de todos aquellos problemas que estaban en el comienzo, ¿no es cierto? De los cuando se empezaron a mezclar las herejías, los gnosticismos y todas las cosas. Inclusive hoy tenés en muchas denominaciones que se hace referencia a un bautismo de fuego. No hay otro bautismo, ni nadie va a ser metido en un horno para ser bautizado.
lo cual es bastante ridículo. O sea, tenemos el bautismo que simboliza todas las partes justamente. Hoy por hoy, en aquel momento se pintó las cosas de la misma manera que teníamos las dos palomas, ¿te acordás? Que simbolizan las dos obras de Mashiach, las dos cabras que simbolizan también las dos obras en otros dos aspectos, ¿no es cierto? Porque no se puede simbolizar de una sola vez lo positivo y lo negativo, como estamos viendo, por así decir. Entonces se pinta en un cuadro con dos cosas, como por ejemplo, para que entiendan estas cosas, ¿cómo haría un retrato de alguien bipolar un artista, ¿no es cierto? Dibujaría dos caras, ¿no es cierto? Lo hemos visto, ese tipo de pinturas o de fotos montadas, ¿no es cierto? De una persona con varias caras medio superpuestas, en las que se trata de simbolizar la bipolaridad o la multipolaridad de la persona, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que la persona tiene tres caras, literalmente, obviamente. Y entonces, de la misma manera, él toma esas cosas y las pone como si fueran dos, pero en realidad es una sola, es un único bautismo, ¿no es cierto? De la misma manera que tenemos un único Elohim y todas las cosas. En ese sentido es que él lo está explicando todo esto, ¿sí? Pero aquí vemos bien la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la comprensión de lo que es exactamente el bautismo, y que vemos cómo se repite el simbolismo, es exactamente el mismo que lo que ya estudiamos cuando vimos el diluvio, ¿no es cierto?, en Bereshit. Esas son en la misma representación. Yahweh siempre está representando las mismas cosas una y otra vez para ver si no se entran, ¿no es cierto? O sea que no se está contradiciendo ni nada. Siempre se repiten. Las escrituras siempre están diciendo las mismas cosas. Siempre se ponen varias cosas para que se cumpla después con la ley del testigo, ¿no es cierto? Que tiene que estar por dos por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Nos vemos el domingo, si Abba permite. Y vamos a continuar estudiando todas estas caminatas de Israel a través del desierto. Vamos a empezar a ver todas las jornadas, las primeras por lo menos, ¿no? Porque Shemot después sigue con la entrega de la ley, la elaboración del tabernáculo. Así que vamos a estar viendo todas estas cosas, si Yahweh lo permite, que siga iluminándonos grandemente con todas sus enseñanzas y guiándonos, la nube que continúe guiándonos en nuestro desierto. Shalom a todos, chicos, nos vemos y el sábado a la mañana no nos olvidemos que está la reunión, pero igual después aviso. Chao, chao.